buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es Kenia Emilek Sánchez Amaya. Somos el grupo número 2 y vamos a estar exponiendo sobre el tema de las reformas borbónicas. Muy buenos días, estimados compañeros, licenciado, un gusto saludarles. Estaremos abordando sobre el tema de las reformas borbónicas. Bueno, para empezar, las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España y especialmente en los dominios americanos. Las reformas borbónicas fueron los cambios introducidos a partir del siglo XVIII por la corona española en la referente a la forma de administrar sus amplias posesiones en América, con el claro objetivo de retomar el poder de manera particular en el territorio de Nueva España. Estas reformas de la dinastía borbónica tienen su base en la Ilustración. Dichas reformas se fueron aplicando dentro del margen del gobierno ilustrado, bajo todo el poder de un monarca absoluto. Entre 1760 y 1808 se implementaron cambios en materia fiscal, en la producción de bienes, en el ámbito del comercio y en cuestiones militares. De alguna manera estos cambios se reflejaron en un mejoramiento mínimo de la condición del indígena, a la vez que una cierta merma de los privilegios de los peninsulares. Todo ello se vio reflejado en un crecimiento económico de la colonia. Se domina así el conjunto de grandes cambios económicos, como ser los políticos y administrativos que impulsaron los reyes borbones de España durante el siglo XVIII para la metrópoli y sus colonias. Estas reformas fueron iniciadas por Felipe V en 1700 y en el año también en 1746, continuadas por el Fernando VI en 1746, incluyendo el año 1759, y desarrolladas principalmente por Carlos III en 1759 y 1788. Los objetivos fueron básicamente recuperar la hegemonía comercial y militar de España y explotar y defender mejor los ingentes recursos coloniales. Las reformas borbónicas y las colonias en América. Las colonias en América fueron uno de los puntos principales para lograr los objetivos propuestos. Al conjunto de medidas implementadas por esta dinastía es lo que se conoce como reformas borbónicas. Todas las reformas aplicadas a las colonias americanas apuntaban a que España obtuviera mayor beneficio económico. El fuerte incremento de la población colonial durante el siglo XVI creó nuevas necesidades y problemas que los monarcas Habsburgo no pudieron resolver. La lentitud y la corrupción administrativa caracterizaban la administración colonial. Las potencias rivales, Inglaterra y Portugal, se expandían impunemente, inundaban Sudamérica como mercancías de contrabando,
A todo esto hay que añadir el excesivo poder que habían adquirido la aristocracia criolla y el clero, quienes se atrevían a desafiar las disposiciones reales que llegaban al virreinato de Perú. Aquí mismo se notaba que no solo está la reforma que ayudó de forma económica, sino también de manera religiosa y cultural. Hablaremos también de los efectos socioeconómicos de la reforma borbónica. Como es de suponerse, las reformas económicas trajeron consigo múltiples efectos y consecuencias, tanto positivas como negativas. Es decir, que el gobierno español tomó como diversas medidas para explotar al máximo los recursos de la colonia, con el propósito, ¿verdad?, de generar mucha más materia prima para la metrópolis. Con las reformas borbónicas se tocaron todas las áreas principales en la Nueva España. También estaba la pesca, para darle así un ejemplo, el comercio. Obviamente hubo beneficios, se permitió ampliar los negocios entre ciertos territorios, es decir, con otro continente, por ejemplo, Trinidad y Tobago, Cuba, Puerto Rico. Las reformas borbónicas afectaron al consulado de comerciantes de la Ciudad de México, por decirlo así. Esta corporación que había acabado el comercio exterior e interior del virreinato por medio del sistema de flotas, del control de los puestos, perdió su enorme monopolio con la expedición de las leyes sobre la libertad y el comercio. Al mismo tiempo podemos decir también que la supresión de los alcaldes mayores, agentes comerciales del consulado en los municipios del país y en las zonas indígenas acabó con la red de comercialización interna y rompió el lazo político que permitía a los comerciantes de la capital controlar los productos indígenas de mayor demanda en el mercado exterior y también en el mercado interior, por decirlo así. Al parecer, los reformadores borbónicos encabezados por Gálvez no tenían una visión completa del funcionamiento del sistema económico en la Nueva España. Aunque es cierto que muchos alcaldes mayores eran corruptos y abusaban de su autoridad, el repartimiento del comercio era mucho más que un mero mecanismo de explotación. Constituía, ¿verdad?, el más importante sistema de crédito para las comunidades indígenas y los pequeños agricultores, porque los alcaldes mayores se beneficiaban porque proporcionaban a crédito servicios necesarios, distribuían semillas, herramientas y otros bienes agrícolas básicos, facilitaban la compra o la venta de ganado y con frecuencia vendían los productos de algunos grupos que quizás no hubieran encontrado otra forma de colocar su producción. También podemos decir que todo esto fue interrumpido con el decreto que suprimía las funciones de los alcaldes mayores. También crearon escuelas e instituciones para ayudar y enseñar a los caciques y criollos. Por otro lado, también, ¿verdad?, podemos mencionar la creación de nuevos consulados, provocó rivalidades entre los comerciantes de la Ciudad de México y los nuevos grupos de comerciantes que surgieron a raíz de la reforma. Podemos mencionar también, ¿verdad?, la libertad de comercio. El comercio con América fue una de las áreas a las que los borbones le dedicaron mayor atención, ya que lo consideraban, ¿verdad?, como el principal motor de recuperación de la economía de España. Una de las principales medidas fue el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en el año 1717, que podemos decir que fue allá por el siglo XVII, ¿verdad?, lo cual legalizaba una situación de hecho, ya que desde fines del siglo anterior la bahía, por decirlo así, gaditana fue ocupada un lugar cada vez más proponente al comercio de América. La Casa de Contratación debía fomentar y regular la relación entre España y América. También podemos mencionar uno de los puntos importantes, el reformismo borbónico, que era acabar con el monopolio comercial, ya que los comerciantes tenían una gran ganancia, sin tener pérdidas, y esto afectaba a la corona porque no tenía ganancias. La casa de moneda pasó a manos de la corona. De esa manera los comerciantes se opusieron a dichas reformas. También, ¿verdad?, los superintendentes estaban aliados con los comerciantes porque lo que era difícil romper con el monopolio comercial. Fue con la llegada de José Gálvez
y la apertura del comercio que se logró romper con esta red de comerciantes. En el año 1770 el libre tráfico comercial, por ejemplo, fue autorizado por las Antillas. Se permitió comercializar con Perú, un ejemplo, Nueva Granada. Hubo una serie de puertos donde se estuvo comercializando libremente. Por otro lado, se crearon los consulados de Veracruz y Puebla. Todo este movimiento dio como resultado la ruina de los comerciantes y llegó a su último e irrevocable término cuando el 28 de febrero de 1789 el príncipe Carlos, declaró que el reglamento del comercio libre se extendía al virreinato de España. También podemos hablar de la minería, ¿verdad? La minería, al igual que la tierra, era la espina dorsal de la economía de la Nueva España, porque las reformas se adaptaron a la situación. Juan Lucas de la Saga, junto a Joaquín Velázquez Cárdenas y León, propuso unas reformas encaminadas a financiar las actividades mineras, ¿verdad? Reducir las cargas fiscales, solucionar los conflictos entre mineros originados por la posesión de una mina o el desagüe de un conjunto de minas en la mayoría de los casos, ¿verdad? También es importante enfatizar y precisar, ¿verdad? O reformar el contenido de las ordenanzas mineras vigentes y dotar al gremio de los mineros de un organismo directivo. Por decirlo así, como una conclusión, ¿verdad? Que en otras palabras proponían la minería como actividad productiva a la cual se autorizaban, ¿verdad? Por ejemplo, varios puntos como una organización gremial, publicar nuevas ordenanzas, crear un banco de avío, crear una escuela de minería con técnicos de nivel alto, por decirlo así. De esta manera se constituyó, ¿verdad? El cuerpo de minería. Velázquez Cárdenas y León quedó como presidente y Juan Lucas de la Saga como secretario de dicha minería, ¿verdad? Se crearon las nuevas ordenanzas y se llevaron a cabo los puntos que se habían propuesto anteriormente. Hubo cambios en la minería en el año de 1784 y se creó un banco de avío en el año 1792. Y también, ¿verdad? Allí mismo se creó el seminario de minería. Las consecuencias más importantes de la reforma borbónica fueron las siguientes: el incremento de los flujos comerciales entre España y América como la consecuencia de la flexibilización del monopolio, el desarrollo de algunas actividades económicas beneficiadas por el comercio atlántico, como la ganadería rioplatense, la reorientación de los circuitos comerciales de la región del Alto Perú, la actual Bolivia, del Océano Pacífico al Océano Atlántico, a través del puerto de Buenos Aires, que se abrió al comercio directo con España. El ascenso de ciudades que habían quedado relegadas por el sistema anterior. Por ejemplo, Buenos Aires, que de ser una ciudad marginal del imperio colonial español, pasó a ser una capital virreinal, en la que residían el virrey, su corte, una audiencia y un consulado. La decadencia de las reducciones, pueblos de indios, los cuales habían sido administrados por los jesuitas en distintas regiones americanas, especialmente las de la gobernación del Paraguay, que habían tenido una enorme expansión. La intensificación de los conflictos entre España y Portugal por el dominio de la banda oriental, que tuvieron lugar antes, durante y después de la Guerra de los 7 Años. El descontento de los indígenas ante el aumento de la presión impositiva. Este malestar se produjo en el estallido de una gran rebelión entre 1780 y 1782, encabezado Tupac Amaru, y que fue reprimida por las autoridades coloniales. El recelo de muchos criollos ante la preferencia de la corona por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial: virreyes, oidores, intendentes. Esto llevó a algunos criollos a desarrollar ideas independentistas, tomando como modelo la independencia de los Estados Unidos en 1776 e influenciados por las ideas de libertad e igualdad difundidas por la Revolución Francesa en 1789.
Hemos concluido con la exposición. Feliz tarde, bendiciones a todos.